Para el día de hoy vamos a estar principalmente mostrando el seguimiento que se ha hecho desde el inicio de la pandemia, de la epidemia aquí en Panamá el 9 de marzo y principalmente cómo ha venido siendo la evolución en dos indicadores. El primero, que es el que observan ustedes en esta lámina, es el tiempo de duplicación, es decir, el tiempo que toma el número de casos en duplicarse. Lo que ustedes ven en la lámina en la parte inferior es las fechas desde el inicio de la epidemia y cómo desde que se empezaron las medidas de mitigación teníamos un rango de duplicación que era entre 1 y 3 días. Posteriormente, luego de que se inició las medidas de supresión, es decir, de la cuarentena, se ha venido presentando un desaceleramiento, que lo que observan es las barras en colores que están en la parte inferior, y como habíamos hablado en las ruedas de prensa anteriores, la meta inicial era alcanzar al menos 10 días para el tiempo de duplicación. Posterior a la información que presentamos la semana pasada, hemos observado que el tiempo hasta el día de ayer ha alcanzado cifras cercanas al 16 días. Este es un primer indicador positivo que tenemos en la evolución de la curva epidémica para el caso de Panamá. En la siguiente lámina, lo que observamos es el acumulado que tuvimos por cada una de las semanas epidemiológicas. Como ustedes saben, la semana epidemiológica empieza todos los días domingos y termina los sábados, y lo que observamos fue que la epidemia en Panamá empezó en la semana 11. Y hasta la semana anterior, que es la información que tenemos, por lo que solamente tenemos datos de la semana 17, del día domingo y lunes, hemos observado que tuvimos el mayor número de casos reportados por semana durante la semana 15. Aquí esta información es tomando en cuenta no solamente la fecha en que se reportaron en la rueda de prensa, sino también la fecha cuando se tomaron las muestras, que es un indicador más cercano a cuando las personas se infectaron. De igual forma, como mencionaba antes, lo que se ha alcanzado es un tiempo de duplicación mayor a 10 días, es decir, que al final de la semana 16 estuvimos cercanos a los 13.3 días. El siguiente indicador, que es uno de los más importantes para el seguimiento de esta cuarentena, que nos habla de qué tan rápido se está propagando el COVID en Panamá, lo que observan es el número reproductivo que es la línea roja que viene descendiendo, y cómo a partir de la cuarentena nos habíamos puesto una meta de que se alcanzara el umbral que fuera de 1. Desde principios de la última semana epidemiológica hemos observado cómo ese número de RT o número reproductivo efectivo está por debajo de 1, que lo que quiere indicar es que inicialmente se está alcanzando un nivel que se conoce como la supresión. Y esto quiere decir que la velocidad en que la infección se está propagando se empezó como a disminuir, dado que la probabilidad de que un caso contagie a otro va a ser menor aún. Y para explicar un poco esto, hemos preparado un par de láminas que sobre todo nos ponen en contexto a toda la población de por qué es importante esta tasa de infección. Y lo que quiere decir es cada caso contagiado, a cuántas personas puede contagiar ese caso índice. Lo que ustedes observan es que cuando llegó el virus, o tradicionalmente cuando llega a un nuevo país, esa tasa de propagación normalmente se ha reportado que está por encima de 2. Y como ustedes ven en la lámina, quiere decir que una persona puede contagiar a 2 personas, y esas 2 a su vez pueden contagiar a otras 2 hasta alcanzar una cifra cercana a 4. Es decir, que a partir de un mismo caso se podrían generar hasta 4 contagios, y esto es muy importante en la curva, sobre todo en las fases iniciales, porque es lo que conocemos como que la enfermedad está creciendo de una forma exponencial. Como les mencionaba, las medidas de mitigación y de supresión buscan tratar de llegar al nivel de 1. Si podemos devolver la lámina, donde ya una sola persona puede solamente contagiar
a una persona, y eso lo que hace es reducir la velocidad en que el número de casos aumenta, que en últimas lo que nos genera es un mayor tiempo para que los recursos sanitarios, la capacidad hospitalaria no se exceda. Lo que buscan las medidas de supresión, que es lo que estamos viendo inicialmente aquí en Panamá, es que con todas estas estrategias de quedarse en casa, de las medidas de distanciamiento social, estamos alcanzando un nivel que está por debajo de 1, es decir, que estamos cortando la transmisión de los casos que se puedan generar. Este es un indicador que va a ser muy importante para los siguientes 10 días, porque lo que tenemos que tratar de confirmar es que realmente nos mantengamos ahí para asegurar que las siguientes medidas que se puedan generar y eventualmente levantar o alterar sea de una forma gradual, que evite lo que se ha observado en otros países, y es que haya un nuevo aumento o un rebrote, que es lo que se conoce internacionalmente. Entonces, las medidas van a ser tratar de continuar en mitigación para que solamente cada caso pueda contagiar máximo a una persona, y es por esto que todavía seguimos presentando y reportando casos diariamente, porque todavía obviamente el virus está circulando, pero lo que hemos podido ganar es ganarle el tiempo para hacer un mejor uso de los recursos sanitarios, tener mejores tratamientos tanto a nivel hospitalario como en cuidado intensivo, y que de esta forma podamos en últimas prevenir, salvar vidas. En la siguiente diapositiva lo que vemos es que tenemos diferencias en los comportamientos por región, y estos han sido datos que ha venido compartiendo con ustedes la doctora Lourdes, donde principalmente lo que hemos observado es que al comienzo, después de que se reporta el primer caso en cualquiera de las regiones, tiene un crecimiento que es muy rápido, es decir, el tiempo en que llegan desde el primer caso hasta el caso 100, la velocidad puede ser más rápida o más lenta, dependiendo las características del contacto, el seguimiento de las medidas de higiene, el seguimiento obviamente de las medidas de cuarentena. Pero lo que ustedes observan es que, por ejemplo, para la semana pasada reportábamos que sobre todo en Darién teníamos un foco que estaba creciendo muy rápido. ¿Y esto por qué es importante? Porque, como vamos a ver en la siguiente lámina, donde reportamos el número reproductivo efectivo, pero para cada región, este es el que tenemos para esta semana. Y lo que ustedes observan es que, si bien la tendencia es a alcanzar ese nivel de 1 en la gran mayoría, todavía tenemos 3 regiones que están por encima de ese valor: Colón, Panamá Este y para esta semana Chiriquí, que si ustedes recuerdan era uno de los que teníamos por debajo de 1. Mientras que, por ejemplo, Darién, que era uno de los que teníamos más alto, a partir del seguimiento y las medidas de realizar trazabilidad a los casos, evaluaciones de pruebas a los contactos, para esta semana se encuentra por debajo de 1. ¿Y por qué esto es importante? Porque de esta misma forma nos da 2 informaciones que son claves. Uno, que puede existir alguna variación entre semana a semana, y por eso es importante el cumplimiento en las siguientes semanas de todas las medidas que todavía se requieren de quedarse en casa, y para evitar que, como vamos a ver en la última lámina que tengo, existan cambios entre una semana y otra. Lo que observan acá en las barras rojas era el nivel que teníamos del RT o del número reproductivo efectivo para la semana anterior, y el cambio que ha tenido para esta semana. Los cambios mayores que observamos de una semana a otra fue nuevamente Chiriquí, que principalmente por una cadena de contagios que está localizada se observa que está más alta, mientras que Darién está del otro lado, está alcanzando el nivel por debajo de 1, es decir, de la supresión. En resumen, lo que observamos después de casi 4 semanas de cuarentena, observamos que hemos logrado el primer objetivo, que era ganar tiempo, evitar la saturación del sistema de salud, tanto en camas hospitalarias como en camas de cuidado intensivo, ventiladores y recurso humano.
Esto lo vemos porque hasta ahora se ha alcanzado solamente un 60% de esa capacidad, porque hemos logrado aumentar el número de pruebas que se están haciendo en esa búsqueda de contactos y de casos sintomáticos. Estamos por encima de las 750 pruebas por día, y también eso obviamente nos va a dar algún tiempo para evaluar cuáles serían las siguientes medidas y empezar a pensar en un plan gradual de levantamiento de algunas de las medidas de cuarentena. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias. Realmente la presentación que ha hecho el doctor Rodrigo Antonio ha sido muy precisa en indicarnos que tener un número reproductivo efectivo de promedio nacional por debajo de 1 indica que ese esfuerzo que hemos venido haciendo todos los panameños tiene un reflejo de que cuando unidos podemos establecer una meta para salir a resolver problemas, lo podemos lograr hacer, y que se va a requerir que esta cuota de sacrificio sea sostenida, porque para poder ir hacia la normalidad del país va a requerir que por lo menos estas cifras que hoy estamos viendo se mantengan por lo menos por 10 días. Y como ustedes han podido ver, son procesos muy dinámicos,